Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una cápsula de estudio en la que explicaré un tema del CNB, concretamente de tercero básico. Esto con el objetivo que sirva como auxiliación docente para cualquier otra persona que desea acercarse a él. El contenido del día de hoy será entonación y pausa según tipos de oraciones y signos de puntuación. Muy bien, te presentaré dos fragmentos del mismo cuento. Es el mismo fragmento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, para contextualizarnos en el tema. Muy bien, dice así: estaba el leñador una noche en la cama cavilando y revolviéndose sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo suspirando a su esposa, a su mujer: ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? Este fragmento no tiene ningún tipo de signo de puntuación, como lo podemos notar, y hay unas partes en las que lo evidencia, por ejemplo, el uso de las mayúsculas, pero si no existieran estas mayúsculas, evidentemente no sabríamos. ¿Por qué? Porque es un texto de corrido, sin ningún tipo de pausa o signo que indique entonación en preguntas o exclamaciones. Entonces, esto causa tanto sofoco por leer tan rápido, y también algo de incomprensión en el mensaje del texto. ¿Por qué? Porque no entendemos, sin los signos de puntuación no podemos comprender dónde hay una pausa o cuántas acciones se están realizando. Entonces, es necesario colocar los signos de puntuación. Aquí veremos la gran diferencia. Ahora lo leeré con sus respectivos signos. Dice: estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo, suspirando, a su mujer: ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? Aquí hay signos de puntuación. Aquí se puede comprender con mayor claridad el mensaje. En este fragmento tenemos los signos de interrogación que evidencian que debemos hacer una pregunta, es decir, realizar un tono desde lo más alto hasta lo más bajo para demostrar que estamos preguntando, al igual que en los signos de exclamación. Utilizar esta fuerza que los distingue tanto para hacer un reclamo, en este caso de indignación, al igual que las comas, los puntos y el punto y coma, los cuales tienen cada uno su propio nivel de pausa, y siempre todos estos juntos demuestran la intencionalidad del texto, es decir, que le dan mayor coherencia. Entonación y pausa según tipos de oraciones y signos de puntuación. Explicaré primero el tema, posteriormente pasaré a explicar la actividad en la hoja, las actividades de la hoja que considero que pueden ser de utilidad para ustedes. Y por último explicaré el instrumento de evaluación con los criterios que indican el haber realizado correctamente tu trabajo. Lo que veremos serán oraciones exclamativas, interrogativas, apelativas, punto, uso de punto, coma, dos puntos, punto y coma, punto de suspensión y de agrupación. Primero que nada veremos qué es la entonación. La importancia en la lectura. La entonación no solamente contribuye a que el discurso sea más ameno, da una musicalidad que hace que el oyente quiera seguir escuchándolo, sino que también constituye un elemento clave para revelar la intención comunicativa del hablante. Es decir, como lo mencioné antes,
es necesario utilizar la correcta entonación para realizar una pregunta, para indicar que estamos realizando una pregunta. Es decir, si la persona que está oyendo no tiene el texto, no tiene físicamente los signos de interrogación, no podrá saber que es una pregunta y puede surgir confusión. Nos ha pasado muchas veces que a veces hablamos y la otra persona nos dice, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? ¿Por qué? Porque no utilizamos una entonación correcta. Al igual que con los signos de exclamación, necesitamos utilizar esa fuerza para poder demostrar que estamos exclamando algo, para poder demostrar que estamos felices o enojados o eufóricos. Entonces es necesaria la entonación. También dice que da musicalidad al discurso. Es decir, que si estamos realizando una lectura en voz alta, es necesario utilizar una entonación o un tipo de que diferencie a un personaje de otro, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto le da caracterización, esto le da cierta estética a la lectura. Entonación y signos de puntuación. La entonación se obtiene por medio de los signos de puntuación. Las pausas, el silencio o la fuerza que empleamos en las palabras ayudan a comprender mejor la lectura. De esta manera se pueden marcar las palabras o frases más importantes. Los signos de puntuación son la guía para la correcta entonación. Es decir, la entonación la obtenemos gracias a los signos de puntuación. Por eso es tan importante colocarlos correctamente. En muchas ocasiones, todo el tiempo, en cualquier etapa de nuestra vida, podemos tener complicaciones para ello. Pero esto se puede corregir justamente analizando el texto, leyéndolo varias veces y podrás notar que hasta tú mismo, en tu propia escritura, puedes ver cuáles son las fallas en los signos de puntuación. Así que tanto la ortografía como el correcto uso de signos de puntuación dan oportunidad que el discurso sea correcto. Y en este caso, que se ponga correctamente la entonación. Funciones del lenguaje. Hay que recordar que el lenguaje posee ciertas funciones que dan a entender cuál es la intención en la que estamos hablando. En esta ocasión coloco función expresiva o emotiva. Se produce desde el yo, es decir, que es subjetiva. Presenta una actitud de deseo, expresa una forma subjetiva. Ejemplo, lo quiero. Es decir, que de verdad desea eso. No se sabe qué es, pero lo desea. O no quiero, que no quiero algo, simplemente no lo deseo. O estoy feliz y lo expresas y tienes que utilizar esa fuerza para demostrarlo. Función referencial es la representativa. Explica la realidad de forma objetiva. Ejemplo, esta es mi familia. Aquella flor está marchita. Se habla desde él, ella o ellos. Es decir, que vas a señalar un objeto o vas a indicar información de forma completamente objetiva. Es decir, no vas a colocar tu impresión personal. ¿Por qué? Porque simplemente no es necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es una botella. Es decir, no estoy colocando mi impresión personal, sino que simplemente estoy describiendo que tengo en la mano una botella. Función apelativa o connotativa. Se utiliza para pedir o ordenar algo. Se habla desde el tú. Es decir, es una petición o una orden en la que dirás a alguien, pásame esa botella, o cierra la puerta, dame la ventana, saca a pasear al perro. Es una función del lenguaje en la que muchas veces puede ser muy fuerte, puede ocasionar a veces complicaciones, entonces es necesario utilizar esta entonación tanto por si no quieres complicar la situación o sí. Las otras tres son función fática de contacto. Se emplea para mantener, continuar o finalizar una oración. Ejemplo, buenos días, adiós. Es decir, que son estas frases que sirven para iniciar una conversación como buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Para continuarla, como te decía, como iba diciendo, entonces continúa. Y para finalizarla, adiós, mucho gusto, fue un placer verte. Función metalingüística. Es la función que describe el idioma. Se usa para cerciorar el buen uso del lenguaje. Ejemplo, el adjetivo define el sustantivo. Es decir, que son expresiones en su mayoría técnicas sobre el lenguaje.
Esto es justamente para, se puede utilizar tanto en una explicación o como yo lo estoy haciendo ahora, en una exposición o en una clase. Entonces puedes colocar en esta, la es un artículo, función es un sustantivo, ¿qué es una conjunción? Idioma es un sustantivo y así sucesivamente. La última es función poética, es la expresión que se centra en la forma en cómo se dice el mensaje. Ejemplo, azul es como el océano. Como su palabra, como su nombre lo dice, puede ser utilizado en la poesía, en la literatura sobre todo. Signos que indican pausa. Coma. Es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es quizá el signo que más se usa y el que más provoca errores. Esto es completamente cierto. En muchas ocasiones utilizamos la coma, pero no correctamente. ¿Por qué? Porque la colocamos en un espacio donde no indica que es necesario. Entonces ocasiona confusiones. Tiene diferentes funciones. Separar los términos de una enumeración o serie. Es decir, por ejemplo, cuando podrías decir, ayer fui a caminar, coma, después salí a correr, coma, después almorcé, coma, después dormí. Ese podría ser, es un ejemplo bastante vago, pero eso es la enumeración. Separa oraciones o frases. Y la última dice, encerrar una palabra o frase incidental dentro de una oración principal. Aquí hay un ejemplo. El agua salada, la que está en el océano, no se puede beber. Es decir, esta hace una aclaración porque comenta, el agua salada no se puede beber, se comprende perfectamente, pero para hacer la aclaración, indicamos dónde está esa agua salada, es decir, en el océano. Punto. El punto. Punto y seguido para finalizar una oración dentro de un párrafo. Como tenemos, por ejemplo, aquí. Pero más corta es la del punto, punto, o sea, y continúa. Punto y aparte para hacer la separación de un párrafo a otro. Punto y final para terminar un texto. Punto y coma. Es una pausa que por lo general es más prolongada que la coma, pero más corta que la del punto. Esta es una explicación bastante ambigua. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo o estamos hablando no nos ponemos a pensar en cuál es la longitud de esa pausa que tenemos que utilizar en el punto y coma. Pero hay que aclarar que para que se comprenda con mayor facilidad y soltura que es un punto y coma, tiene que ser más larga que la coma. O sea, señala una pausa y un descenso en la entonación. 2 puntos. Sirve como una introducción para nueva información. Es necesario hacer una pausa antes de dar la información para demostrar su intención. Esto se utiliza muchas veces cuando vamos a enlistar algo. Por ejemplo, estamos hablando de las características de algún tema y colocamos sus características, 2 puntos y hacemos la lista. Puntos suspensivos. Se usan puntos suspensivos cuando queremos dejar la oración incompleta y el sentido de suspenso. Al leer la entonación es indecisa. Un ejemplo podría ser, la niña entró caminando en la oscuridad y entonces abrió la puerta y colocamos los puntos suspensivos. En muchas ocasiones hay que tener cuidado porque puede sonar como si estuviéramos haciendo una pregunta. Entonces, son más visibles en el texto escrito. Signos de entonación. Estos son los importantes que les reflejaba en los ejemplos de las primeras diapositivas. Signos de exclamación. Uno de apertura, y aquí les indico cuál es el grafo, y otro de clausura. Estos signos se usan en oraciones para indicar emoción, ironía, intensidad o exclamación. Se colocan al principio y al final de una expresión emotiva, es decir, de cualquiera de estas tres. Se coloca al principio y al final de una expresión emotiva, aunque sea al principio o al final de la oración. Ejemplo, su hijo es desesperante. Me molesta tanto
Entonces aquí se evidencia que está enojado, que el niño es desesperante, entonces sí se puede colocar el signo de exclamación. Se utilizan los signos de admiración entre paréntesis o solamente el de clausura para surgir una emoción al citar un dato, un hecho o una persona, etc. Ejemplo, dice que su madre se ve tan joven, es decir, aquí no estamos utilizando un signo de exclamación, pero se evidencia que hay sorpresa de que la madre sea tan joven. Entonces, esto no es evidente en el discurso oral, sino que es más que todo en el escrito y no es tan utilizado. Pero lo correcto es utilizar ambos, el primero, el de apertura y el de clausura. Signos de interrogación, unos de apertura y otros de clausura. Se usan en los siguientes casos. ¿Qué sucede? Es decir, es una oración simple con el introductor de qué, y si no lo haces tú, ¿por qué debo hacerlo yo? Aquí es una oración en la que no toda está encerrada dentro del signo, dentro de los signos, porque no es necesario. Es irrelevante colocarla, así que solamente se coloca la mitad y se comprende perfectamente y está bien escrito. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esta es considerada una enumeración en la que se utilizan los signos de interrogación, pero no necesariamente en todo el texto, sino que solamente en ciertas partes. Y esto es evidente cuando hablamos. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos pausas, no lo decimos todo de corrido, no lo decimos de una forma lineal completa, sino que hacemos ciertas pausas en las que no se coloca la coma, solamente los signos. Aquí te coloco la fuente para que tú consultes si tienes alguna duda. Pasaré a explicar la hoja de actividades. Muy bien. Aquí te indico el grado que es para tercero básico, fue realizado en el 2021. El tiempo de resolución es aproximadamente de 1 hora o el tiempo que a ti te tome que sea necesario. Y el objetivo es identificar la entonación y los signos de puntuación según sus conceptos y ponerlos en práctica de forma autónoma. Es decir, que no te quedes únicamente con este ejercicio, sino que debes utilizar los signos de puntuación y debes poder tener la capacidad de corregir tus trabajos y al mismo tiempo colocar los signos de puntuación donde debe ser, como lo mencioné antes. Está esa posibilidad de cuando tú revisas tus trabajos puedes ver que no hay cierta congruencia en los signos de puntuación que utilizaste, así que te puedes guiar de ello y cambiarlo. La actividad A dice, instrucciones. Realiza un mapa conceptual de la información presentada, la que te di en la presentación anterior. Puedes consultar las fuentes para hacer el mapa, las que coloqué al final. Puede ser virtual o a mano, coloca el link de la plataforma que usaste o del escáner. Es decir, que si lo haces a mano, por favor escanéalo o toma una foto y la forma más sencilla es subirlo a tu Drive y obtener el link. Lo colocas aquí. La actividad B dice, escribe 5 ejemplos u oraciones en los siguientes que se solicitan. Función apelativa, función referencial, función expresiva, función fática, uso de coma, uso de punto, uso de puntos suspensivos, uso de 2 puntos y uso de punto y coma. Es todo. Coloca 5 ejemplos por cada uno, 5 ejemplos de función apelativa, 5 ejemplos de función referencial, 5 ejemplos de función expresiva, etc. Instrucciones. Coloca los siguientes signos de puntuación que consideres correctos en los siguientes textos. Como mostré el ejemplo en las primeras diapositivas del cuento de los hermanos Grimm, tienes que realizar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, te voy a ayudar, lo creo, no lo sé, Bach, coma, Mozart, coma, punto, estoy acostumbrado a ir que son insuperables y yo mismo he llegado a imaginarlo, punto. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, colocar o reescribir el texto
y hacerlo con los signos de puntuación. Instrumento de evaluación. Esta es una lista de cotejo en la que tu docente analizará los criterios para que se evidencie que hiciste un buen trabajo. Orden de limpieza, información puntual, coloca todos los signos de puntuación y entonación que indica en la clase. Hay mínimo 5 ejemplos por signo. La actividad B y C están completas. Entonces, esa es la hoja de trabajo con las actividades que recomiendo. Te aconsejo realizar tu mapa conceptual en alguna plataforma que sea de utilidad, como por ejemplo Canva, o puedes hacerlo en Word, pero si quieres realizar una mejor adquisición de información, hazlo a mano porque de esa forma se queda mejor la información. Y solamente, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta cápsula, espero que haya sido de gran ayuda.